La pregunta de hoy es si seguimos viviendo en un mundo de imperios. Y cuando escuchamos la palabra imperialismo, imaginamos ejércitos invadiendo territorios, banderas extranjeras sobre edificios públicos, gobernadores coloniales y fronteras ocupadas. Esa imagen existió y existe, pero pueden estar ocultando otra forma de cómo funciona el imperialismo en el siglo XXI. Porque hoy puedes conservar bandera, constitución, instituciones políticas y sin embargo perder progresivamente la capacidad real de decidir sobre recursos estratégicos. Y aquí está mi tesis. El imperialismo contemporáneo no necesita necesariamente conquistar territorios. Puede bastarle con controlar las condiciones bajo las cuales esos territorios funcionan. La finanza, los mercados, la tecnología, la moneda, las cadenas de suministro, la inversión, las sanciones, las instituciones internacionales. Y cuando esos mecanismos dejan de ser suficientes, permanece la amenaza de la fuerza, que fue lo que le hicieron a Venezuela. Por eso debemos preguntar quién controla realmente en un territorio, quién posee jurídicamente la tierra o quién controla los recursos, las decisiones, las condiciones económicas que determinan su funcionamiento. Aquí quiero citar a Gramsci. Su concepto de hegemonía permite distinguir entre dos formas de poder. Un poder hegemónico, cuando se consigue que su liderazgo sea percibido, al menos parcialmente, como compatible con un interés general, no necesita imponerlo todo por la fuerza. Existe un grado de consentimiento. Y los grupos subordinados aceptan o toleran el orden porque consideran que puede proporcionar estabilidad, beneficios o expectativas de futuro. Pero ¿qué ocurre cuando ese consentimiento comienza a desaparecer? Entonces el poder necesita recurrir cada vez más a la coerción. Y aquí aparece una hipótesis importante. La expansión de la coerción puede ser una señal de debilitamiento hegemónico. No significa que todo uso de la fuerza demuestre automáticamente una crisis de hegemonía, pero sí permite preguntarse qué ocurre cuando una potencia ya no consigue que su liderazgo sea aceptado como razonablemente beneficioso. ¿Qué ocurre cuando necesita recurrir cada vez más a sanciones, presión económica, amenaza o fuerza militar? Entonces puede producirse una transformación. La hegemonía comienza a convertirse en dominación. Ranajit Juha lo resumió con una expresión poderosa: dominio sin hegemonía. Arrighi, por su parte, llevó esta discusión al sistema internacional. Una potencia no mantiene su posición solamente porque tenga más armas, dinero o tecnología. Una hegemonía estable necesita organizar un sistema que otros actores consideren al menos parcialmente aceptable. Necesita presentar su liderazgo como algo más que una ventaja particular. Debe aparecer como capaz de producir cierto orden, estabilidad, crecimiento y beneficios compartidos. Pero una potencia puede conservar enormes capacidades económicas, financieras, tecnológicas y militares y perder progresivamente su capacidad para convertir ese poder en liderazgo aceptado, poder blando. Porque poder no es lo mismo que hegemonía. Una potencia puede seguir siendo extraordinariamente poderosa y al mismo tiempo encontrarse ante una crisis de hegemonía. Entonces ocurre algo decisivo: el poder no desaparece, cambia de naturaleza. Cuando disminuye la capacidad para obtener consentimiento, aumenta la necesidad de coerción. Y aquí nos resulta útil Etienne Balibar. El imperialismo contemporáneo conserva la relación histórica entre poder, guerra y expansión, pero introduce una transformación. Ya no necesita administrar directamente los territorios que pretende controlar. El territorio puede convertirse en un espacio económico integrado a determinadas redes de acumulación. Entonces nos debemos preguntar: ¿quién controla el petróleo? ¿Quién controla el gas? ¿Quién controla los minerales estratégicos? ¿Quién controla el agua? ¿Quién controla las rutas marítimas? ¿Quién controla las infraestructuras, la tecnología, los datos, el capital? La pregunta clásica era: ¿quién gobierna este territorio? Hoy necesitamos formular otra pregunta: ¿quién controla los recursos estratégicos, las condiciones de acceso, los mecanismos mediante los cuales ese territorio participa en la economía mundial? Esa diferencia debe cambiar nuestra comprensión del imperialismo. Imaginemos un país: tiene una constitución, parlamento, gobierno, bandera, ejército y territorio. Constitucionalmente, sus recursos son suyos. Podríamos concluir que ese país es soberano. Pero hagamos otras preguntas. ¿Quién determina las condiciones de explotación? ¿Quién decide quién puede explotar los recursos? ¿Quién controla la tecnología? ¿Quién determina las condiciones financieras? ¿Quién decide hacia dónde se comercializa?
quién captura la renta, quién controla el acceso al capital. Entonces aparece una distinción fundamental. La soberanía jurídica no siempre equivale a soberanía efectiva, porque un Estado puede conservar formalmente la propiedad de un recurso y perder progresivamente la capacidad material a decidir sobre él. Puede conservar el territorio y perder el control económico. Puede conservar sus instituciones y perder capacidad financiera. Puede conservar la propiedad jurídica y perder el poder efectivo de determinar quién explota el recurso y bajo qué condiciones. Y esto es lo que debemos comenzar a estudiar. Aquí aparece David Harvey y su concepto de acumulación por desposesión, porque la apropiación económica no necesariamente ocurre mediante una conquista militar clásica. Puede producirse mediante privatizaciones, transferencias de activos, endeudamiento, apropiación de recursos, reorganización territorial o transformación de derechos colectivos en mercancía, pero sobre todo mediante procesos graduales, porque la desposesión no tiene que ser un acontecimiento, puede ser un proceso mediante el cual una sociedad pierde progresivamente la capacidad de controlar aquello que antes podía decidir. Y esto nos lleva a una pregunta más importante. No basta con preguntar cuánto perdió un país, hay que preguntar quién adquirió el poder sobre aquello que ese país dejó de controlar. Porque una pérdida nacional no es solamente una cifra, también puede ser una capacidad de transferencia de decisión. Venezuela, el caso venezolano resulta importante porque posee recursos energéticos, minerales y estratégicos y una posición geográfica de enorme relevancia. Entonces, analizar solamente cuánto petróleo produjo, cuánto produce, cuánto dinero perdió es insuficiente. Tenemos que mirar las relaciones de poder construidas alrededor de esos recursos. Porque puede producirse una paradoja. El Estado conserva constitucionalmente la propiedad del recurso, pero disminuye la capacidad efectiva de decidir sobre él. Ya no es una paradoja, es una realidad. Y ese desplazamiento puede producirse por varias vías. Contratos, deuda, inversión, sanciones, leyes, mecanismos financieros, reestructuraciones institucionales y cambios en las condiciones de explotación. Entonces, no hace falta necesariamente una invasión, que en nuestro caso hubo. No hace falta colocar una bandera extranjera sobre el edificio público. Puede bastar con desplazar progresivamente la capacidad de decisión. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿quién ganó capacidad de decisión? ¿Quién adquirió acceso? ¿Quién tiene los activos? ¿Quién obtuvo la capacidad contractual? ¿Quién ganó la influencia sobre las condiciones de explotación? ¿Quién puede controlar las cadenas de comercialización? Y finalmente, ¿quién ocupó el espacio que el Estado venezolano fue dejando de controlar? Y aquí regresamos a Bolívar. El comercio puede presentarse como una fuerza capaz de producir relaciones pacíficas, pero la historia del imperialismo contiene una contradicción. Cuando determinados intereses económicos encuentran obstáculos políticos que los mecanismos comerciales no consiguen resolver, aparece nuevamente la fuerza. Por eso no podemos estudiar economía y geopolítica como fenómenos completamente separados. No. Capital, Estado, territorio, recursos, mercados y fuerza militar forman parte de una misma estructura histórica. La guerra puede reorganizar las condiciones económicas, pero también la economía puede preparar las condiciones de futuras confrontaciones. Y por eso una crisis de hegemonía puede ser particularmente peligrosa cuando disminuye la capacidad de obtener obediencia mediante consentimiento, aumenta la tentación de recurrir a la coerción. Entonces, las grandes transiciones históricas no ocurren de manera limpia. El viejo orden no desaparece de un día para otro para que aparezca uno nuevo, no. Durante largos periodos pueden convivir ambos, permanecen instituciones del viejo orden mientras aparecen las nuevas redes comerciales, nuevos sistemas financieros, nuevas alianzas, nuevas tecnologías, nuevas potencias. Y también aparecen mecanismos para recuperar la autonomía. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso las crisis de hegemonía son periodos de enorme incertidumbre. El viejo equilibrio pierde capacidad para organizar el sistema, pero el nuevo todavía no está consolidado. Y ese es el espacio que tenemos que aprovechar. Cuando esa disputa de los recursos económicos adquiere esta importancia extraordinaria. Porque además quien controla los recursos controla las condiciones para acceder a él. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso mi advertencia. Saludos.